Muy buenas noches, las 8:30 ya arrancamos con la tertulia económica de los viernes, cierre de Wall Street. Antes, mirando índices, seguimos viendo corrección en el día de hoy. Nasdaq que aguanta un poco mejor, empujada por Amazon tras presentación de resultados. Dow Jones y S&P 500 que siguen corrigiendo. Dow Jones corrige ya un 1% en el día de hoy. Intenta buscar un rebote ahora, última hora y media de cotización antes de cerrar la semana. S&P 500 que cae medio punto porcentual. Tenemos ya con nosotros a Gustavo Martínez, profesor de Economía, Francisco Marroquín y asesor financiero. ¿Qué tal, Gustavo? Pues muy bien. Y en negocio estuve. Contentos estamos nosotros, que tenemos también a Rodrigo Oria, director de inversiones en Sevi de Espinosa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, iba arrancando, Rodrigo hablaba con Gustavo y le decía, y de hecho lo comentaba en las claves de Wall Street antes de que arrancásemos con la tertulia, decía, vosotros mismos me comentasteis en los 4.500 puntos, 4.400, que no había catalizador extra para que el mercado siguiese subiendo. ¿Seguís creyendo que es así? Poco a poco empezamos a ver mejores valoraciones, pero lleva ya una caída importante desde verano el S&P. Bueno, yo particularmente pienso que efectivamente, como dije aquí, a partir de 4.500 puntos, el Standard & Poor's 500 necesita un catalizador extra que podía venir por bajadas de tipos de interés con una necesaria desinflación primero, y dado que eso no se va a producir en el tiempo y que es probable que los tipos de interés permanezcan elevados durante más tiempo, con un suelo claro en un 3, un 3,5% y con una nota americana que está pagando prácticamente un 5%, lo normal es que el Standard & Poor's 500 corrija a estos niveles, incluso la profundidad de la corrección deba ser mayor, ¿no? ¿Rodrigo? Un segundito, por favor. Vale, perfecto. Yo creo que para que veamos de nuevo un ciclo alcista del S&P 500, creo que no se dan las circunstancias adecuadas en la economía. Yo no sería muy partidario de que en el corto o medio plazo que veamos niveles del 4.700, 5.000, me parecería sorprendente, la verdad. Sobre todo con los datos que estamos viendo de caída de ventas de casas y los tipos de interés al nivel que están. Lo que hemos visto son los resultados de las grandes tecnológicas, que he de reconocer, lo que he ojeado, algunas obviamente tienen sus cosas y demás, pero lo que he ojeado en la mayoría se están batiendo EPS, se están batiendo ventas, los márgenes se están mejorando. Hablo del caso de Meta, hablo del caso de Microsoft, hablo del caso de Amazon incluso. A lo mejor alguna penalización en cuanto a la parte cloud en algunos segmentos o en cuanto al gasto y el guidance que están dando las empresas, pero en general, por ahora los resultados que vemos de las tecnológicas no están siendo malos. No, no están siendo malos y es cierto y tienes toda la razón, ¿no? Los resultados que han salido, yo creo que incluso el mercado ha exagerado algunos movimientos, pero la realidad no es esa, la realidad es que no justifican un múltiplo como al que están cotizando, ¿no? Y es que las FAN están cotizando a 45 veces beneficios, es decir, que te están pagando prácticamente un 2% en términos nominales, pero en términos reales estás pagando por financiar a este tipo de empresas. Si es que mantenemos estos crecimientos a nivel de earning per share, es decir, a nivel de pago por acción, ¿no? Por tanto, yo creo que el mercado necesita al menos que estas empresas crezcan más si es que quieres justificar esos múltiplos, ¿no?, a los que están cotizando. Y es que no se sostienen valoraciones 45 veces beneficios, ¿no? No es algo que sea demasiado coherente con lo que el ser humano busca de una inversión, ¿no? ¿Sería la valoración, Rodrigo, crees que es un aspecto fundamental? Perdido a Rodrigo, enseguida recuperamos. Gustavo, hablábamos también Equity Risk Premium semana pasada. Quería preguntarte por ello. Es lo que comentaba al inicio de las claves, cuando tienes bueno, y lo hemos comentado en varias tertulias anteriores, cuando tienes un interés que te está pagando un 6%, un 5%, vamos a decir, ahí entra en juego esa valoración, ¿no?, que no justifica el no voy a obtener un 5%, o sí lo puedo obtener, pero a lo mejor me estoy arriesgando más en un entorno sobre todo geopolíticamente complicado. Claro, el problema es que el mercado se pone en modo risk-off, ¿no? Y dice, vamos a ver, si la nota americana a 10 años te está pagando un 5%, es decir, la tasa libre de riesgo entendida como que Estados Unidos no puede quebrar, ¿no? Pues entonces, claro, esto no es el mismo escenario que teníamos hace 7 o 8 meses, cuando el mercado sí que descontaba con más propensión que la Reserva Federal pudiera recular los tipos de interés, pero ahora se dan cuenta, el mercado está empezando a darse cuenta de que efectivamente estamos condenados a tener tipos de interés reales negativos, y no solamente eso, sino que
vamos a tener un escenario de tipos de interés reales negativos con un suelo de tipos de interés por encima del 3%. Y esto es malísimo para las valoraciones. O sea, bueno, malísimo entre comillas. Quiere decir que lo que hace realmente es corregir las valoraciones o el exceso de sobrevaloración. Por tanto, yo creo que el mercado puede entrar en modo de necesaria purga y es lo que ahora mismo pues creo que se está dando, ¿no? ¿Creéis que la purga, cuál sería el funcionamiento? Obviamente es mucho pedir, pero ¿cuál sería el posible funcionamiento de esta purga? Porque hemos visto algunas empresas y algunos inversores que, por ejemplo, no invierten en la mayoría de empresas grandes tecnológicas, megacaps, y que a lo mejor han comprado pues, small caps, y se topan con un mercado en el que el Nasdaq ha subido un 30%, el SP500 estaba en doble dígito, pero mis acciones siguen en mínimos históricos. Es que el Russell 2000 está en niveles de octubre de 2022. Sí. Entonces, ¿esa purga todavía va a ser mayor en las empresas que llevan tanta caída o debería ser en las grandes que se han mantenido tan fuertes este último año? Pues fíjate, Javier, que el apunte que haces es bastante interesante, ¿no? Porque la realidad es que las purgas son un proceso que llevan tiempo, ¿no? Y lo que tienes que hacer es quitar el dinero donde no tiene que estar y enviarlo donde tiene que estar, ¿no? Es decir, aquello que está caro, ponerlo en su justo valor, y aquello que está barato, ponerlo también en su justo valor, ¿no? Y yo creo que efectivamente aquellas compañías que están baratas y que siguen baratas, pues del tipo value, por ejemplo, pues tenderán a subir en este periodo, en esta coyuntura a la que nos enfrentamos ahora, y aquellas compañías que están hiper sobrevaloradas, como es el caso de las FANG, pues tendrán a corregir, ¿no? Y un Nasdaq que está cotizando a 35 veces beneficios, pues no se sostiene, ¿no? Con una tasa libre de riesgo que te está pagando un 5%. Es que está pagando más el activo libre de riesgo que el activo de riesgo, y eso no tiene ningún sentido. Eso al principio del mercado, o el año pasado, lo podía descontar como algo muy coyuntural. Lo cierto es que el mercado empieza a percibir que no va a ser tan coyuntural. Y es bueno que suceda eso, porque lo que se está produciendo es un ajuste necesario, ¿no? Después de tantos estímulos monetarios que han dopado los mercados de una manera que, bueno, nacen para combatir una deflación que se produjo en el año 2008, pero que ahora ya no tiene ningún sentido, ¿no? Rodrigo, hablábamos de valoraciones. Nos decía Gustavo que posiblemente tenga que haber una especie de purga. Preguntábamos en qué activos, porque hasta ahora hay algunos activos como, por ejemplo, las pequeñas, medianas empresas o incluso algunos sectores. Hablábamos incluso de las mineras de oro la semana pasada, que siguen en mínimos o que incluso hacen mínimos todavía más bajos. ¿Debe continuar la purga ahí o más bien nos fijamos en las grandes tecnológicas? Bueno, en tema de las mineras de oro habrá que ver cuánto le han aumentado los costes de extracción del oro por el tema que ha aumentado, y habría que ver cuánto pues va a compensar la subida del precio del oro. Yo creo que muchas mineras de oro están infravaloradas y que en el futuro van a subir, porque la onza, hoy tuiteaba Gustavo que había superado los 2.000 y pico, a 2015 creo que llegó, sí, la onza, y yo creo que son precios que no veíamos desde pandemia, ¿no? Y antes, desde la crisis financiera del 2008, y las mineras de oro están cotizando a niveles como si tuviera la onza 1.300, 1.400. Entonces, son unas valoraciones que yo, en mi opinión, muchas de ellas que no van a tener tantas subidas de costes, no está justificada. Dicho eso, yo vuelvo con mi posición. Yo creo que hay carteras muy interesantes de renta fija, bueno, bonos que están pagando incluso un 7, un 8, un 9%, que viendo las valoraciones, como dice Gustavo, del Nasdaq, de muchas, sobre todo las FAN, ¿no? De unas valoraciones muy elevadas, que no quiere decir que estén sobrevaloradas, simplemente que cuanto más múltiplo tenga una empresa, pues el futuro es más incierto y tiene que justificar esa valoración al futuro, y por tanto tiene mayor riesgo. Yo es una posición que no tendría, quizá tendría alguna posición concreta, pero no preponderaría la bolsa así en términos generales, sino siempre, bueno, ir a caso por caso. Y lo que quiero decir también con las empresas pequeñas y medianas, que si las condiciones financieras para obtener créditos se endurecen por parte de los bancos, sobre todo por estas tasas de interés, y si la economía empieza a deteriorarse, que es lo que yo creo que va a pasar, pues muchas de estas empresas van a tener difícil encontrar esa financiación y entonces van a sufrir aún más en bolsa. Hablábamos, de hecho, hablando del oro, hoy conocíamos que el oro ya está por encima en rentabilidad en 2023 que el SP500. Y eso que estamos cogiendo un índice que, si restas el resto de componentes, le quitas las 7 grandes, realmente la rentabilidad sería prácticamente nula, sería cero.
No, pero es que además hay que tener en cuenta una cosa, que es que el oro está en clara desventaja porque el oro no es un activo real, el resto son activos financieros y por tanto el oro no tiene ningún rendimiento exógeno, ¿no? No produce nada, ¿no? Como decía Warren Buffett, pero claro, la coyuntura actual hay que entenderla como que el tenedor de oro es alguien que está apostando contra la moneda fiat, ¿no? Y que se está dando cuenta de que los bancos centrales están en claro jaque, ¿no? Dicho esto, me gustaría añadir a lo que ha dicho Rodrigo, que creo que lo ha dicho muy bien, ¿no? Es que efectivamente las mineras de oro están cotizando a un múltiplo muy bajo. De hecho, pues están cotizando, creo recordar que más o menos como en el año 2016, cuando el oro estaba a $1.250 la onza, ¿no? Y la situación actual guarda mucha similitud o es muy parecida a la que se vivió en Estados Unidos en los años 70, con esos periodos de inflación en los cuales las mineras de oro multiplicaron por 25. Y ahora mismo yo creo que es un sector que está muy castigado, porque también es verdad que han cometido errores en el pasado, ¿no? Los management y el asset allocation no se ha hecho correctamente, pero creo que muchos CEOs han aprendido esos errores y creo que hay bastante valor ahí, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar, y esto es un mensaje que quiero transmitir a la audiencia, que la probabilidad de encontrar valor es más alta en aquellos sectores más castigados o que más han caído. El hecho de que un activo haya caído no significa que esté barato, pero sí que potencialmente podemos encontrar valor en él por probabilidad, ¿no? Por una cuestión de probabilidad. Decía Rodrigo, de hecho, la semana pasada, si no me equivoco, que podríamos ver un escenario donde oro y dólar subiesen a la par. ¿Dólar sigue manteniéndose muy fuerte, Rodrigo? ¿Crees que el dólar va a seguir por este camino, incluso en un entorno en el que estamos viendo los últimos datos económicos? Yo creo que por cómo está diseñado el sistema financiero, el dólar va a sufrir devaluaciones y revaluaciones periódicas. Si el dólar vuelve a bajar de precio versus otras divisas fiat, porque siempre es términos relativos, y vemos un dólar index bajar a 100, 95, 90, muy probablemente lo que van a aprovechar la mayoría de los países no es para desdolarizarse. Y con desdolarizarse hablo no de dejar tener saldos de tesorería o cuentas corrientes en dólares, sino dejar de endeudarse en dólares. Si en la próxima bajada del dólar vemos como ciertos países dicen, no, pues no me voy a endeudar en dólares, entonces ya iniciaríamos un verdadero proceso de desdolarización. Si en el futuro todos esos países vuelven a endeudarse en dólares, lo que se produciría es un nuevo ciclo que produciría una nueva vuelta a la revolución del dólar dentro de 2 o 3 o 4 años. Y esto es porque al final la deuda hace un efecto arrastre. Cuando se para la creación de dinero y tú tienes una deuda en dólares, tienes que vender todos tus activos por dólares. Por eso, constantemente durante los últimos años, cada 2 o 3 años, el dólar vuelve a volverse más fuerte contra otras divisas fiat. Entonces, yo creo que el escenario en que veamos dólar y oro subir, yo creo que es un escenario, ya lo he dicho en el pasado, que creía que era un escenario posible, lo estamos viendo, y de hecho creo que en el futuro podremos ver un dólar index a 120 subiendo con un dólar, con un oro a 2.500 euros la onza o a 3.000. A mí me gustaría explicar muy bien lo que ha dicho Rodrigo, que es bastante importante, ¿no? Y la gente muchas veces dice, no, es que el oro es el antidólar, pero el dólar está subiendo contra el resto de pasivos financieros, está subiendo contra el resto de divisas. Cuando sube el dólar index, lo que está haciendo el dólar es subir contra el euro, contra las major currency, que son el euro, el yen japonés, el franco suizo, la libra, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que en un periodo en el que se descuenta incertidumbre total, probable recesión y ataque a la pérdida de valor, poder adquisitivo por parte de la moneda fiat, lo normal es que los inversores tiendan a refugiarse en aquella moneda fiat que menos estafa al mercado. Cuando digo que estafa al mercado, lo digo porque cada vez más pienso que la moneda fiat es un sistema Ponzi y que empobrece a sus tenedores, como se ha demostrado, pero que cada vez ese empobrecimiento va a ser considerado de una manera más progresiva y geométrica, ¿no? Pero claro, esto es lo que pasa con el dólar con respecto al resto de divisas. ¿Pero qué pasa con el dólar con respecto al oro? Pues que puede depreciarse, ¿no? Que es lo que está pasando, que el dólar se está depreciando con respecto al oro, porque hay una parte del mercado que dice, ojo, si finalmente el sistema monetario fiat nos está engañando a todos, el único activo que nos va a refugiar contra esto va a ser el oro, ¿no? Y es porque está actuando como auténtico dinero. El dinero se denomina dinero porque no solamente es un bien de intercambio generalmente aceptado, sino porque también es depósito de valor. Si el mercado empieza a desconfiar que la moneda fiat
ya no es depósito valor, se va a refugiar en dinero que sí que es depósito valor, como es el oro, ¿no? Es brutal lo que... Javier, me gustaría añadir que no solo el oro va a proteger del futuro, de esa probablemente impresión masiva de dinero que durante los próximos años vamos a ver. Creo que sobre todo cuando los sistemas de pensiones realmente entre mucha presión debido a la jubilación de toda la generación del baby boom. Creo que el Bitcoin va a servir de refugio, como estamos viendo, que estamos viendo como el Bitcoin sube fuertemente en este escenario, que ha llegado a tocar los $34.000, la unidad de Bitcoin. Por lo tanto, estamos viendo cómo sube Bitcoin, oro y dólar a la vez. Eso sí iba a decir, parece que puede llegar un punto en el que la gente va perdiendo esa confianza en las divisas. Incluso lo que ha pasado con el yen, es que se habla poco, pero es que el yen va haciendo mínimos cada día que pasa. Hombre, porque hay un efecto carry trade clarísimo, ¿no? Japón no puede tener tipos de interés altos porque es una economía que ahorra tradicionalmente, que consume poco y además longeva, y es lógico que el BOC esté teniendo problemas para mantener una paridad alta con respecto al dólar. Pero es que no solamente está pasando contra el yen, es que el dólar está derrumbando al resto de divisas. Tenemos mínimos de 16 años en el supuesto competidor oficial que es el yuan y está en mínimos del año 2007, ¿no? Pero es que también ha atacado al euro, está atacando a la libra, está atacando al resto de divisas. Contra quien no puede el dólar es contra el oro. Y nos van a intentar ya dime. El yuan que hace 6-7 meses había mucha gente que iba a decir se decía parte del mercado que iba a ser la nueva divisa. Estamos viendo como China tiene que inyectar de verdad estímulos dentro de su economía porque se le está cayendo el sistema inmobiliario y están teniendo que incitar a los bancos a dar crédito para mantener el juego de la silla. Llevo ya unas cuantas ayudas, Rodrigo. Te iba a preguntar por eso, la situación de China. ¿Realmente en qué punto podríamos definir que estamos? ¿Estamos en un punto ya de capitulación donde ya las ayudas podrían surgir un nuevo ciclo de crédito, un nuevo repunte, o estamos en un entorno bastante complicado todavía ahí? Yo creo que por cómo está diseñado el sistema político y social chino, aquí tienen un pacto tácito entre el Partido Comunista y la población, que es el Partido Comunista promete prosperidad económica a la gente y la gente no se mete en tema de política. Por lo tanto, el Partido Comunista, para perdurar en el tiempo y seguir teniendo la legitimidad para seguir gobernando en China, tiene que prometer legitimidad. Y ese crecimiento económico tiene que ser percibido por la población como justo y equitativo. Entonces, para poder crecer económicamente, China tendría que dejar purgar su economía, tendría que dejar estallar su burbuja inmobiliaria y pasar por un periodo muy complicado. Yo creo que una dictadura como es de partido único, como es China, va a tener muy complicado purgar todos los excesos. Por lo tanto, el Partido Comunista está decidiendo pues seguir inflando el balón. Problema que China, a pesar de ser una economía que ha crecido muchísimo y tiene muchísimo potencial, quizás se vaya a hacer vieja antes que hacerse rica. ¿Por qué? Porque tiene una población se está haciendo una población vieja, pero es que además con la política del hijo único no tiene nuevos trabajadores. De hecho, los últimos años ha sido la primera época en la que cada vez llegan menos trabajadores de las zonas rurales y va a tener complicado justificar esas tasas de crecimiento como vimos en el pasado de China al 10%, 8% y ese crecimiento va a quedarse más exiguo, va a ser más exiguo y va a ser complicado que su sistema financiero no pare de crecer. De hecho, lo que estamos viendo es una contracción. Entonces van a elegir pues inflar de nuevo la burbuja, seguir expandiendo el crédito. Pero en eso van a cometer muchos errores económicos y al final van a dilapidar recursos y ya lo estamos viendo, como ciudades enteras en China pues están vacías. Rodrigo, no te vayas, nos vamos a ir unos minutos a publicidad, enseguida volvemos, os hago la última pregunta que quiero comentar algo con vosotros de la reunión de ayer del BCE. Enseguida volvemos. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo.
algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. Buenas noches, 8:55 ya, continuamos por aquí con la tertulia económica del viernes. Intento de repunte un poco de subida de los índices a última hora ya, queda una hora para el cierre de Wall Street, pero seguimos viendo negativo el S&P, negativo el Dow Jones, Nasdaq, que gracias a Amazon pues sigue en territorio positivo, pero muy leve, 0,17 el Nasdaq Composite. Estábamos con Gustavo, con Rodrigo, quería preguntaros, por último, decisión del BCE, pausa en la subida de tipos, pero no por eso tanto, porque eso ya estaba muy esperado, sino por una de las preguntas que hicieron a Christine Lagarde, donde le decían: Christine, usted lleva ya medio mandato realizado, ¿se arrepiente de algo? Y dijo que no hay ningún regret. ¿Qué opinas, Gustavo? Bueno, pues qué va a decir si es político, ¿no? Al final los burócratas, pues tampoco hay que confiar muchos en ellos. Yo creo que el Banco Central Europeo ha dicho y desdicho un montón de cosas que aquel que las quiera tomar al pie de la letra pues se dará cuenta de que lo único que hacen es engañar o intentar engañar al mercado y a la gente. Y bueno, yo hace tiempo que dejé de confiar en los bancos centrales y lo que digan los burócratas que los gobiernan, ¿no? Rodrigo. Bueno, mi opinión de los bancos centrales no es muy positiva y al final el Banco Central va a acabar haciendo lo que diga el mercado. Al final son entes reactivos y dicen guiar la economía, pero al final ellos van con un retrovisor detrás, mirando cómo está la carretera. No pueden ver el futuro porque además ellos tienen muchas presiones políticas. No pueden, si pensaran que va a haber una crisis, tampoco lo van a decir, porque ellos juegan con las percepciones. Ellos creen que influyen de verdad en el mercado, cosa que yo creo que no es verdad, y veremos hacer lo que diga el mercado. No podemos esperar mucho de ellos. Rodrigo, además, en un entorno en el que además se está demostrando una vez más que incluso aunque la Fed esté pausando, porque parece que la última subida de verano fue la última, aunque el BCE esté pausando, los tramos de la curva a largo plazo siguen incrementando y le da absolutamente igual que la Fed pause, que la Fed no pause, donde el 10 años se va por encima del 5%, el 30 años por encima también. Parece ser que ya, como bien dices, no es la Fed quien decide, la Fed tampoco decide ya en el mercado, ya se demostró que en la parte larga de la curva no tiene ningún tipo de control, pero aún así se demuestra de nuevo que la Fed es reactiva, ¿no? Va detrás de lo que hace el mercado. Totalmente. Aquí lo que está viendo el mercado, en el pasado veía menores presiones inflacionistas, apostó a por ello y ahora está apostando porque va a haber un repunte o una mayor tasa de inflación. Pero es independiente de lo que haga la Fed. La Fed puede decir A, pero el mercado decir B y decir estar de acuerdo. Y es justo lo que estás comentando. No tiene una influencia real en el largo plazo. Quizá en el tramo de corto, quizá la Fed tenga algún tipo de influencia, pero en el largo está totalmente desvinculado. Pero esto ya pasa desde los años 80. ¿Opinas igual? Completamente. Aunque me duela decirlo. Pero vamos, sí. Bueno, Rodrigo, hemos conseguido un día en el que opináis igual en todo.
A mí me molesta incluso estar de acuerdo siempre con Gustavo, pero no por discrepar, sino porque me gusta que haya debate con él. Yo creo que cada vez el problema, yo creo que cada vez tú y yo vamos a debatir menos, por desgracia. Sí. Rodrigo Oria, director de inversiones en SEB. Recordar a todo el mundo que está el uranio a $75 la libra. Seguiremos hablando del uranio próximo día, prometido, hablamos de ello, Rodrigo, hablamos del spot del uranio, que viene tiempo incrementando y a una velocidad bastante sorprendente. También hablaremos de las mineras. Rodrigo Oria, director de inversiones en SEB de Espinosa, Gustavo Martínez, profesor de economía en la Francisco Marroquín y asesor financiero. Como siempre, es un placer teneros a los dos y contar con vuestros análisis. Muchas gracias. Sí. Un placer. Y nosotros nos despedimos, cerramos cierre Wall Street, pero no se vayan, porque enseguida, después de la publicidad, noticias del día junto a mi compañero Sergio Fernández y después, sección de Gonzalo Cañete, a partir de las 9:20, para analizar los mercados, hacer consultorio y responder a sus dudas sobre los activos en los que tengan interés. No olviden dejar un comentario para Gonzalo y para que pueda ir respondiendo. Gracias, nos vemos.